el doctor Paco Salazar, que va a hablar acerca de este tema y nos acompaña a esta hora vía Zoom. Entonces, le damos la bienvenida a Paco Salazar, médico emergenciólogo diplomado en infectología. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación nuevamente a este espacio para poder tratar un tema importantísimo que hoy está tomando un poco de fuerza, ¿no? Como esta enfermedad de Guillain-Barré, como usted lo estaba mencionando, que no es una enfermedad nueva, es una enfermedad ya que tiene muchos años en el país y no se diga a nivel mundial. Entonces hay que tener el cuidado extraordinario para evitar este tipo de infección. Perfecto, o sea, no es una enfermedad nueva, pero es verdad que muchas personas están escuchando este nombre por primera vez y no conocemos muy bien cuáles son los síntomas y en qué consiste. Y además, si es que se puede transmitir con facilidad o no. Entonces, comencemos con las características de esta dolencia, de esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? ¿Cómo identificarla y cómo cuidarnos nosotros? Bueno, primero nosotros tenemos que conocer que este síndrome de Guillain-Barré también es conocido como la enfermedad de marea ascendente, es decir, que atraviesa desde las extremidades inferiores hacia lo que es la parte superior. ¿Con qué complejo en este sentido? Cuando tenemos un daño a nivel respiratorio, que existe esta depresión en músculos accesorios de la respiración y podemos tener nosotros insuficiencia respiratoria, ¿no? Ya. Pero para esto nosotros debemos saber y conocer que esta enfermedad puede darse por múltiples factores. Puede ser uno como este Campylobacter jejuni, que es una bacteria que está dada a nivel gastrointestinal. Ha habido casos, hay un estudio en el cual mencionan también que era por este virus del Zika, ¿no? Entonces hay que tener en consideración evitar este tipo de contagios por estos microorganismos. Y algo claro en esto, que es una enfermedad 100% del sistema nervioso central, es decir, una neuropatía periférica, que es lo que vamos a padecer con este tipo de afectación. Listo. ¿Cómo se transmite? Porque, o sea, hay un incremento de casos en Perú. O sea, bueno, más que cómo se transmite, la pregunta es si es transmisible o cómo una persona se contagia. ¿Cuál es el error o la omisión que causa que un ser humano se vea afectado por esta anomalía? Bueno, lo principal no es un contagio de persona a persona, ¿no? Ok. Puede, como les mencionaba al inicio, puede darse por un contagio por esta bacteria que es el Campylobacter jejuni, que puede estar en múltiples frutas, alimentos en general. Ya. Por eso lo principal aquí es la desinfección de los alimentos y volvemos con lo que nos estaba hablando siempre. Ujú. Lavado de manos, desinfección de alimentos, Increíble. desinfección de manos con alcohol para evitar este contagio por estos microorganismos. Jimena Crespo también nos acompaña a esta hora y ella tiene sus preguntas al respecto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Sí, Qué gusto. escuchándolo sobre el tema que usted acaba de decir, que ahora que puede ser que se dé justamente por las frutas, la limpieza y todo lo que tenga que ver, ¿qué podría pasar cuando hoy estamos ya a las puertas aquí en Ecuador de un posible niño que evidentemente va a inundar todos los embrios y que pueda haber mucha contaminación en cuanto a las heces que puedan existir de los animales, obviamente, en donde hay criaderos o qué sé yo? ¿Qué podría pasar? ¿Esto se podría incrementar justamente por este fenómeno? Un incremento no podría darse con este tipo de enfermedad, puesto que los casos de Zika que tenemos a nivel de país no son extraordinarios para poder determinar y que exista una neuropatía, ¿no? Es lo principal. Por eso nosotros cuando hablamos de este síndrome de Guillain-Barré debemos ser muy claros y enfáticos en el sentido de que para yo determinar que empiezo a sentir una molestia en extremidades inferiores, debilidad muscular, estaba caminando normal y empiezo a sentir las piernas temblorosas, la fuerza igual al subir una escalera. Entonces ahí yo me pongo alerta y puedo hacerme los exámenes. Exámenes de rutina principalmente. Nosotros, digamos, en labs podemos hacerle una biometría hemática, una química sanguínea, un frotis muchas veces por cualquier tipo de enfermedad que nosotros tengamos, un coproparasitario, un uroanálisis para determinar y ver cómo está este comportamiento sanguíneo. Pero para esto lo principal es la punción del líquido cefalorraquídeo, en el cual vamos a ver todo el comportamiento de células y nos va a determinar si estamos o no estamos frente a este tipo de lesiones por síndrome de Guillain-Barré. Y no se diga a una electromiografía, es decir, con corriente determinar en puntos claves del músculo
para ver si esa funcionabilidad, que es como un trazado, como un electroencefalograma, vemos ese trazado cómo va, si está uniforme o hay algún tipo de afectación en el mismo. Entonces, de esta forma podemos nosotros controlar, pero no es una enfermedad que se va a transmitir de persona a persona. Como lo mencionaba, fenómeno del niño se acerca, tenemos que tener mucho cuidado en evitar criaderos de mosquitos. Ahí viene la actividad tanto social como con Ministerio de Salud Pública en el control, la erradicación con vectores de este tipo de mosquitos que puedan producir no solo el Zika, sino también dengue y en muchas ocasiones chikungunya y el resto de enfermedades que se nos puede venir en cadena. Dentro de todas estas enfermedades paralelas que puedan traer el mosquito o qué sé yo, esta sería una de las mortales porque en su momento se hablaba del dengue hemorrágico que era mortal por la misma tendencia que se daba de la sangre que podía botar una persona cuando estaba ya con la contaminación, con el virus. ¿Este Zika sería algo similar o tenía unas características totalmente distintas? ¿O no tiene El, esa mortalidad que nos pueda dar el dengue hemorrágico? el Zika tiene una enfermedad similar, pero este afecta a nivel del sistema respiratorio, es decir, sistema también periférico central, nervioso, que por eso afecta a este tipo de enfermedad, nos produce una neuropatía periférica que nos conlleva esta enfermedad al síndrome de Guillain-Barré. Es por eso que nosotros tenemos que siempre cuidarnos, activarnos y tener siempre unos puntos claves, como es en este sentido cuidar mucho la parte respiratoria, porque es lo que más toma este tipo de síndrome de Guillain-Barré. Jorge, ¿me permites la última pregunta? Doctor, hemos escuchado a lo largo, a partir de la pandemia, hemos escuchado con mayor frecuencia este tema de la parte respiratoria. Veíamos que cuando teníamos ahora, que tuvimos toda esta pandemia, se hablaba mucho del tema de los pulmones, ahora se está Correcto. hablando de esto. ¿Qué tiene que ver? ¿Está pasando algo con nuestro sistema inmunológico o es sencillamente parte de todo este proceso que se está viviendo y que hoy por hoy de alguna otra manera se degenera con varias aristas, se podría llamar? eh, para el tema respiratorio, porque sí, el tema inmunológico sabemos que todo el mundo lo puede tener alto y bajo, pero que ataque específicamente a los bronquios, a los pulmones o toda la parte respiratoria, ya me da a entender algo más, ¿o no es así? Bueno, es una excelente pregunta, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nosotros vemos en este tipo de enfermedad? Como es una polineuropatía periférica, ¿qué es lo que hace? Es ir deprimiendo lo que es las fibras musculares, por ende dañando ese choque que tiene entre lo que es la neurona con el músculo, el axón, la parte terminal de la neurona, con el músculo para que pueda haber una contracción. Como esta enfermedad es en marea ascendente, primero pierdo debilidad en las extremidades inferiores, luego voy a la parte abdominal y termino con esa parte respiratoria, todo el tórax, en el cual yo voy a estar no con una respiración adecuada. Al perder yo la función de expandir mi tórax como tal, voy a limitarme en el campo respiratorio y por ende voy a tener este tipo de afectación, que muy comúnmente me puede llevar a una insuficiencia respiratoria, porque al no tener la expansión del tórax, los músculos no trabajan, los accesorios, no se diga los propios de la pleura pulmonar, y por ende empieza el sistema a colapsar. Y yo trato de ingresar aire, el paciente se le intuba como tal, pero ya los pulmones no tienden a insuflarse de una manera adecuada. Por más presión que yo le coloque en el sentido de oxígeno por tubo endotraqueal, por tubo orofaringeo, voy a tener ya solo este tipo ya por un monitoreo artificial, más no el natural que nosotros tenemos. Por eso es la visión en la cual tiene. Versus los otros virus que sí han atacado, pero el parénquima, lesionando, ahí sí como usted menciona, bronquios, bronquiolos, para evitar una función de eyección mucho más baja en la parte expiratoria y de esta manera tener ya la recepción de oxígeno muy débil para que el paciente a posterior ingrese en una insuficiencia respiratoria y por ende ya un infarto agudo de miocardio. Jorge, Gracias, Jimena. En Perú se reportan 4 fallecidos con esta enfermedad. Ahora, mi pregunta es el porcentaje de letalidad de esta enfermedad, o quizás puede ser que hayan fallecido con esta enfermedad y no por causa directa de la misma, tal como ocurría a veces con los casos de COVID, que hubo gente que murió con COVID, pero no necesariamente por acción directa del virus SARS-CoV-2, sino es que ya tenían otras enfermedades preexistentes.
Correcto. Esta enfermedad, como es de base, ¿no? Con una polineuropatía periférica, puede agregarse otro tipo de enfermedades, como una hipertensión, una diabetes mellitus, insulino dependiente. A esto también puede ser una obesidad. Y al momento que tengo todos estos factores de comorbilidad, puedo tener una lesión mayor y de esta forma nosotros tener un daño y llegar a lo que es al fallecimiento del paciente. Pero todo tiene en conjunto. Si ya nosotros le tenemos de base esta enfermedad, esta es una enfermedad que nos va a complicar en la parte cardiocirculatoria en este sentido, y no se diga respiratoria. Ok, también otra duda es porque el MSP ha declarado pues la vigilancia epidemiológica. Bueno, eso yo lo Correcto. tenía relacionado por los casos de COVID que sí era transmisible de persona a persona. Pero en cambio acá vemos que no es así, sino es que se da por otras causas. ¿Qué comprendería o qué debería comprender esa vigilancia epidemiológica? Siempre cuando existe una enfermedad por algún microorganismo, existe lo que es la alerta epidemiológica. Y al hacer una vigilancia quiere decir que yo en el contorno del paciente que tengamos, tengo que hacer un cerco en el cual voy a verificar si existe algún paciente con alguna debilidad muscular, con alguna pérdida de movimientos de extremidades inferiores, extremidades superiores, o falta de monotonía en ese sentido por la flacidez o otra enfermedad que puede darse degenerativa a nivel muscular. Entonces, de acuerdo a eso, es lo que voy yo encajando, haciendo un cerco y haciendo lo que son diagnósticos, en el caso situacionales, para poder determinar este tipo de enfermedad. Siempre que existe una alerta epidemiológica, se hace una vigilancia y por ende el cerco epidemiológico para determinar cuántas personas están con esto, versus cuando tenemos una enfermedad, ya una epidemia, como la que estamos pasando, en el tema de síndrome de manos-pie-boca, Ujú. que era ya un poco más contagioso. De esta forma vamos teniendo ya datos reales y mucho más aumentados en este sentido cuando se da. Pero como nosotros vemos, de enero a mayo existen un número de casos similares a los del 2022. Entonces, por eso Ecuador se pone en alerta por el Ministerio de Salud a determinar y dar este tipo de indicaciones y como usted lo vio en el boletín también, habla de las medidas higiénico-preventivas. Sí. Y otra duda antes de devolverle el paso a Jimena es qué consecuencias o qué daños o si deja daños permanentes a una persona que haya sufrido esto. ¿Cuál es el tratamiento en caso de que haya esa afección? Bueno, el tratamiento principal siempre es la plasmaféresis, ¿sí? Tenemos inmunoglobulinas también, lo cual va a ayudar en el sentido si tenemos ya este tipo de enfermedad. Pero, repito nuevamente, el examen, aparte clínico, de diagnóstico es el examen del líquido cefalorraquídeo, acompañado de lo que es también la electromiografía, no se diga el examen de laboratorio de rutina. Ahí se va viabilizando y cómo se va teniendo este tipo de comportamiento y ver la mejoría clínica, que puede ser a veces muy extensa, un año Mm, cuando inicia la enfermedad y puede continuar hasta más de 5 años en muchos casos. ok, Jimena. Sí, Jimena sí sigue. Ok, Jimena. Sí, oh, ok, se tuvo un pequeño problema con la señal. Me sorprendió de escuchar eso, de que una persona podría recuperarse en un plazo de 1 o 5 años. O sea que es una enfermedad Depende. bastante costosa, que ese es uno de los temores de las personas, que no se puede Correcto, comparar una gripe, ya que lo que se invierte para curarse, versus a este tipo de enfermedades que estamos hablando de años de recuperación. correcto. Estamos hablando entre 1 hasta 5 más años, ¿no? Y no se diga la persona que está ya en un porcentaje que ingrese a lo que es unidad de cuidados intensivos, que es lo que nos conlleva este tipo de enfermedad. Y ahí el tratamiento paliativo, más que curativo, es el que más va a este tema, ¿no? Entonces ahí cuando inician los tratamientos, luego de la incapacidad que produce el caminar, cómo yo puedo mejorar esto con la terapia y de esta forma nosotros podamos viabilizar y mejorar el estado de vida del paciente de acuerdo a la gravedad y al daño que éste le produce. Entonces, por favor, repasemos las recomendaciones para tener cuidado, pues para que nosotros no nos veamos afectados. Está en Perú, pero de todos modos conocerla o hacer un repaso a las medidas preventivas nunca está de más. Y ya vemos como en una ocasión como esta estamos mencionando la importancia del lavado de manos que tuvo tanta relevancia en la época del COVID y parece que, tengo la impresión,
de que luego de que el pico pues estaba descendiendo, se descartó un poco. Ya en los centros comerciales ya no veo que están los despachadores de alcohol, por ejemplo. Correcto. Todo esto viene ya baja de bajada, como usted lo indica, y vamos teniendo este tipo, nos olvidamos de estas medidas higiénico-sanitarias, que es lo principal: lavado de manos, desinfección de manos con alcohol, lo que es también desinfección de los espacios donde yo estoy, desinfección de los alimentos. Por más que estén en algún supermercado que esté enlatado, existen roedores que pueden dejar sus residuos y por ende o vectores, por ende tengo que hacer esta desinfección. Aparte de eso, con esta enfermedad, eso es lo primario, ¿no? Lo preventivo. Pero aparte de eso, también tengo que yo verificar si existe algún tipo de afectaciones. Si veo una debilidad tanto de la pierna derecha como pierna izquierda, si no puedo realizar pasos adecuados de hoy en 2 días que estuve bien, empiezo a sentir lo que es malestar, hormigueo en las piernas, hormigueo en los brazos, me molesta mucho la luz, aparte de que uso lentes, empiezo a tener también un aumento progresivo en el sentido. Entonces esto me pone alerta y tengo que yo visitar al médico de confianza, el cual me enviará a hacer los exámenes de rutina para ver ahí albúmina, proteínas, que es lo principal, en la biometría hemática, en la química sanguínea. Este determinará con el resultado si nosotros hacemos un líquido cefalorraquídeo o una electromiografía. Y estos exámenes que nosotros tenemos de rutina, gustosos en lab, que podemos nosotros realizarlos y tener lo que es un diagnóstico primario antes de cualquier otra complicación que se pueda dar. Listo. Gracias le decimos al doctor Paco Salazar, médico emergenciólogo diplomado en infectología, con quien hemos hablado acerca del síndrome Guillain-Barré. Espero haber pronunciado bien, pero también espero pues que hayamos resuelto alguna duda hacia ustedes, la audiencia de Péndulo Radial. Doctor, gracias nuevamente por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes de seguirnos cuidando con este tipo de enfermedades que siguen apareciendo. Que tenga una buena tarde. Con esto vamos